Y el texto es claro, hermanos. Dice la escritura que los principales religiosos se juntaron, hicieron un concilio, es decir, se reunieron para hablar acerca del tema, del milagro que Dios había hecho a través de Pedro, hermanos, en la vida de aquel hombre. Y hubo cierto conflicto, hubo cierto problema entre ellos, hermano. Pedro comienza a hablar con la autoridad que Dios les había dado y los confronta con el pecado que ellos habían cometido al quitarle la vida a nuestro Señor Jesucristo. Pero mire, hermano, después del milagro, Pedro y Juan fueron primero detenidos, y lo encontramos en el capítulo 4, versículos 2, los que tienen su Biblia abierta. Dice que les echaron mano, es decir, los tomaron, hermanos. Y después de que fueron detenidos, el mismo versículo 2 dice que fueron ¿qué? Encarcelados. Entonces, de pasar de un momento de euforia y de emoción al ver cómo Dios los había respaldado y había obrado un milagro en la vida de este hombre, resulta que al poco tiempo ahora se encuentran detenidos y encarcelados. ¿Sí está conmigo? Y a cualquiera nos baja la euforia y la emoción saber que ahora estamos pasando por un proceso judicial. Resulta que por haber Dios operado un milagro, ahora se está pasando por una crisis. Parece paradójico esto, hermano, pero no solamente fueron detenidos y fueron encarcelados. El texto dice en el versículo 7 del capítulo 4, dice que fueron cuestionados, los interrogaron diciendo, ¿en el nombre de quién hicieron esto? ¿Quién les dio autoridad para hacer esto? Y empiezan a ser cuestionados, hermanos, por los principales. El versículo 7 lo dice de esta manera. Los que tienen su texto abierto dice: y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué? ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? No era agradable para los judíos, hermanos, saber que ellos habían hecho este milagro en el nombre de Jesucristo. Era un conflicto doctrinal para el pueblo judío. Era un problema serio lo que ellos estaban enfrentando. Pedro y Juan estaban enfrentando un asunto serio. Al momento en que ellos son tomados, son puestos presos, son llevados a la cárcel. Dice el texto más adelante, hermanos, en ese mismo pasaje que estamos leyendo, que no solamente fueron encarcelados y cuestionados, sino el versículo 17 dice que fueron amedrentados, hermanos, y fueron intimidados para que no hablaran más en el nombre de Jesús de Nazaret. Esto yo lo recuerdo solamente en la historia de las asambleas de Dios, hace poco más de 100 años, hermanos, aquí en Villanueva, cuando aquel primer grupo de personas salvas, hermanos, por el poder de Jesucristo, fueron encarcelados aquí en la cárcel, donde estaba la cárcel en la 21, hermanos. Ellos fueron encarcelados por hablar de Jesucristo, por predicar el evangelio. Bueno, esta gente, Pedro y Juan, habían sido encarcelados, habían sido tomados, hermanos, habían sido llevados presos. Ellos habían sido cuestionados, habían sido amenazados, intimidados para que no hablasen ya más acerca de Jesús. Y esa es una crisis lo que ellos están viviendo. Ese es un problema serio el que ellos están enfrentando. Y lo que está en juego es su fe. Porque hay personas, hermanos, que al momento de enfrentar cierta persecución o al momento de enfrentar cierta presión, a veces de la misma familia, abandonan la fe. Lo que estos hombres querían hacer era eso, que Pedro y Juan abandonaran la fe. Ellos querían que Pedro y Juan ya no hablaran más en el nombre de Jesucristo. Ellos querían que salieran de ese lugar y ya no predicaran más del evangelio de Jesucristo. Ellos querían que ya no oraran por los enfermos. Ellos querían que ya no hubiera gente sana por el poder de Jesucristo. Ellos ya no querían que estos hombres hablaran de un cambio de vida a través del poder de Jesucristo. ¡Qué ironía! Pero era un conflicto doctrinal. Era un conflicto religioso el que había en ese momento, y Pedro y Juan se habían vuelto ya un problema para ellos, hermanos. Pero ellos están enfrentando una crisis.
Todos enfrentamos crisis, todos enfrentamos cierto conflicto, todos enfrentamos cierta presión. Dije yo, a veces es nuestra propia familia, a veces tiene que ver con nuestros compañeros de trabajo, a veces la misma sociedad nos enfrenta, nos pone cierta presión moral, emocional, hermanos, cierta persecución en nuestra vida, y lo que quiere hacer es que nuestra voz cese, que no se hable más del evangelio, hacer que nuestra fe decline. Hay gente que que empezó en el evangelio, hermanos, y a causa de una crisis, hermanos, en su vida cristiana, abandonaron la fe. Hoy los encuentra deambulando en la sociedad, alejados del evangelio, porque una crisis los llevó a alejarse de la fe, alejarse del evangelio, porque cierta presión que enfrentaron, hermanos, los llevó a la tristeza, a la aflicción, al desaliento en su vida. De alegrías y de expresiones de alabanza se pasó a preocupación, estrés e incertidumbre. Y eso lo vivimos de nosotros. Pero ¿qué hizo Pedro y Juan ante la crisis que vivieron después de la euforia que habían vivido en momentos antes, hermanos? Encuentro 3 acciones de ellos. La primera es que ante la crisis se reunieron con la iglesia. Dice el texto, volvieron al calor, bueno, eso lo puse yo, volvieron al calor eclesiástico, puse yo, pero el texto dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos. ¿Sí está con el texto? Dice el pasaje, y puestos en libertad, volvieron a los suyos. Hermano, imagínense de estar preso y los sueltan, pero al momento de soltarlos, ellos ya van intimidados, ellos ya van confrontados, ellos ya van, hermanos, en cierta forma van amedrentados para que no hablen más en Jesucristo. ¿Pudieron no haberse ido a la iglesia? ¿Pudieron haberse ido a casa? ¿Pudieron haberse ido tal vez a tomar otro rumbo? Pero el texto dice, y puestos en libertad, me gustó cómo se expresa el texto, dice, volvieron a los suyos. Porque no hay mayor refugio que la iglesia. Porque cuando en una crisis, cuando enfrentamos, de pronto nos toca enfrentar una crisis, hermanos, no hay mejor lugar que llegar al calor eclesiástico, al calor donde habita la presencia del Señor. Ellos acudieron a los suyos. El texto así lo dice. Lejos de alejarse después de haber enfrentado esa crisis, hermanos, por causa de ese milagro. Qué ironía, hermanos, ellos no se agüitaron, ellos no se afligieron, ellos no se llenaron de tristeza. El texto dice que volvieron a los suyos. Hay quienes, hermanos, ante la crisis ponen distancia y deciden simplemente alejarse de Dios. Pero si ellos fueran de nosotros, hermanos, al entrar por esa puerta principal, lo primero que Pedro hubiese recibido hubiese sido un saludo de quienes están hoy como servidores. Hubiese sido tal vez el abrazo de alguien. Usted no sabe cómo llega la gente hoy a este lugar, pero hay gente que hoy, el domingo, estuvo en una euforia emocionada en el altar siendo ministrados tal vez por la palabra que se predicó, pero del domingo a hoy enfrentamos crisis, tiempos complejos en nuestra vida. Y hay gente que al enfrentar una crisis decide no volver más al calor, hermano. Pero hay gente que en medio de la crisis decide volver a casa. Hay gente que en medio de la crisis decide volver a los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Pues nosotros somos los suyos. La iglesia es a lo que se refiere el texto. Cuando Pedro enfrenta la persecución, después de haber sido, hermano, amedrentado, amenazado, después de que fue encarcelado, después de que no sé qué le dieron de comer ese día, hermano, en la cárcel, después de haber pasado un proceso malo, no se aleja, sino que vuelve a casa, vuelve a los suyos. No se aleje. Lo peor que podemos hacer en medio de una crisis es alejarnos, porque debemos volver a los que sabemos que nos aprecian. Y los de la iglesia nos apreciamos. Dice amén. Los de la iglesia nos amamos. Los de la iglesia tenemos que aprender a fortalecer el corazón de quien está pasando por un proceso de complejidad en su vida. Porque tal vez no es fácil el momento que se está viviendo. Usted no sabe si durante estos días alguien pasó el proceso de la crisis.
Alguien pasó por un momento de dificultad en su fe y la iglesia se tiene que fortalecer. Es esta misma iglesia, porque estamos en el contexto histórico de Hechos, hermanos, es esta misma iglesia la que dice el texto que perseveraban en la comunión unos con otros. A esta iglesia se refiere el pasaje cuando Pedro y Juan regresaron después del tiempo de oración, a ese grupo de personas que perseveraban en comunión. Entonces, cuando Pedro y Juan llegan, hermano, ellos llegan a un lugar donde se fortalecen sus emociones. El abrazo no falta, el saludo no falta, las palabras de ánimo no faltan. Cuando se enfrenta a una crisis, hermano, yo lo quiero desafiar y lo quiero animar a volver, a no alejarse de la iglesia, sino a volver a la iglesia. Tal vez las personas, muchas no nos enteraremos de la crisis que vivió o de la situación que está viviendo o de la situación que vivió en esos días, pero no se aleje de la iglesia. No, vuelva a los suyos, vuelva a la casa del Señor. Tal vez llega con una carga moral o emocional por los días pasados, hermano, pero aquí hay fortaleza en la oración, aquí hay fortaleza en la presencia del Señor. Lo peor que podemos hacer es alejarnos de los nuestros. Un comentarista dice: tan pronto como se vieron en libertad, volvieron a reunirse con sus hermanos en la fe. Los seguidores de Cristo hacen lo mejor al estar en compañía, con tal que sea buena compañía. Pero ¿a quién buscamos en la crisis? A veces buscamos a quienes no deberíamos de buscar. A veces nos vamos y nos refugiamos con personas que lejos de acercarnos a Dios nos van a invitar a alejarnos más de Dios. A veces en medio de una crisis buscamos a alguien que nos dé por nuestro lado, y necesitamos buscar a alguien que nos acerque a Dios, porque usted sabe a quién buscar si necesita a alguien que le dé dirección en cuanto a Dios, pero también sabe a quién buscar cuando busca a alguien que le dé por su lado. ¿Sí me estoy explicando cuando digo por su lado? Cuando a veces deseamos que alguien nos hable bien y bonito al oído, pero no necesitamos que alguien nos hable bien y bonito al oído en un tiempo de crisis. Las buenas compañías nos hablan directo al corazón y nos confrontan con nuestra realidad. Esa es la buena gente, esa es la buena compañía. Bueno, Pedro y Juan, después de haber enfrentado esa hostilidad, hermanos, por causa de aquel milagro que Dios había hecho a través de sus vidas, ahora enfrenta esa hostilidad, pero lejos de alejarse, vuelven a la iglesia. No se aleje de Dios, porque más de uno de los que está frente a mí sentado pudo haber pensado el deseo o pudo haber tenido el anhelo de alejarse de la compañía de la iglesia, del buscar de Dios en medio de una crisis. No se aleje de Dios, no se aleje de la iglesia, no se aleje de los que podemos, hermano, a abrazar en el sentido emocional, en el sentido moral, en el sentido espiritual. No se aleje. Hay gente que decide alejarse y no sale más de casa. Hay gente que decide simplemente apartarse de la familia, de la fe, y ya no busca más de Dios. Es lo peor que podemos hacer. Necesitamos nosotros buscar el refugio de la iglesia. Necesitamos buscar el refugio de quienes hemos sido redimidos con la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, ante la crisis se reunieron con la iglesia. Yo puse, volvieron al calor eclesiástico, pero también puse en el punto 1, expusieron su necesidad a la iglesia. Dice el texto: y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Ellos contaron ¿qué? ¿Cómo cree que contaron todo, hermano? ¿Usted cree que se asustaron o no? Piense. Dice que el texto que contaron todo. Y el texto habla, si usted lee el texto dice lo que ellos hablaron con la iglesia. Dice el texto que les contaron todo. Abrieron su corazón, se expresaron, mostraron su condición, lo que ellos vivieron, la experiencia que les tocó vivir. Ellos lo contaron a la iglesia. Ellos lo contaron a los suyos. ¿Sí está conmigo? Y hermano, no quiero forzar el texto, pero esto es descansar emocionalmente. O sea, ellos expresaron su condición.
yo me estaba imaginando la escena, tal vez alguien, hey, tráeles un vaso con agua. ¿Ya comieron? Hay que preparar algo de comida. Porque pasaron por un proceso difícil. Porque no la pasaron bien. Pero llegan al calor de la iglesia. Y lo primero que la iglesia hace, hermanos, es abrazarles, es recibirles. Esa expresión que dice volvieron a los suyos tiene mucho peso. Porque cuando volvemos a los nuestros encontramos aceptación. Cuando volvemos a los nuestros encontramos amor. Cuando volvemos a los nuestros, hermanos, es el lugar de refugio para nuestra vida. Ellos volvieron a la iglesia. La gente, cuando usted y yo pasamos por crisis y en alguien encontramos refugio, es en nosotros mismos como iglesia. Yo sé que al expresar nuestra condición o nuestra petición, yo sé que vamos a encontrar una oración de intercesión a favor. Me quiero adelantar, ¿verdad? Yo sé que podemos confiar y hablar sobre nuestra condición. Más de uno de ustedes ha hablado de su condición. Más de uno de ustedes ha expresado su carga. Más de uno de ustedes ha llorado tal vez con nosotros, porque expresamos la crisis, expresamos la condición, la situación que enfrentamos, lo comenzamos a expresar. Y a veces en el simple hecho de expresar descansamos, hermanos. Aquí hay testimonios fuertes que nos ha tocado a mi esposa y a mí tal vez escuchar en la oficina, en lo secreto. Y situaciones tan complejas que a algunos les ha tocado vivir. Y llegan, hermanos, y vacían sus emociones y vacían su carga. Pero es ahí donde tengo que abrazar como iglesia, porque ellos vuelven a los nuestros, ellos vuelven a un lugar de refugio, ellos vuelven a un lugar de aceptación. Entonces, hermano, si estamos viviendo un tiempo de crisis, ¿qué acción estamos tomando en la crisis? ¿Estamos dejando de leer? ¿Estamos dejando de ayunar? ¿Estamos dejando de orar? ¿Estamos dejando de congregarnos? El texto dice que ellos, al momento en que quedaron en libertad, lo primero que hicieron fue volver a los suyos. El texto dice, y puestos en libertad volvieron a los suyos. Dice, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Pero yo observo algo más, aparte de regresar a los suyos o de reunirse una vez más con la iglesia ante la crisis. Después de que ellos se reúnen una vez con la iglesia, dice el texto que se reunieron para orar. Y eso, hermano, es mucho, porque usted sabe que la oración cambia las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 24, y ellos, habiéndolos oído, ¿qué dice el texto? Alzaron como unánimes, ¿qué cosa? La voz a Dios. Después de haberlos, ¿qué? Oído, alzaron la voz y comenzaron a orar juntos por la necesidad que ellos estaban viviendo. Hermano, los lugares que visitamos después de una crisis, que no sea la iglesia, que no sean hermanos en la fe, no tan fácil los van a dirigir a Dios. No tan fácil nos van a dirigir a una oración al Padre. Hay personas que nos van a dirigir, tal vez, hermanos, a olvidar esa crisis a través de un trago. Hay personas que te van a llevar a olvidar ese proceso o a olvidar ese momento, tal vez a través de diferentes acciones, pero no todos te van a llevar a través de una oración. La gente de la iglesia, los hermanos en la fe, los nuestros, como el texto dice, lo primero que hicieron con Pedro y Juan después de haber llegado y después de haberlos oído fue elevar la voz a Dios. Eso es algo bonito, hermano. Ojalá y usted tenga a alguien que ore por usted o se acerque a alguien para pedir oración en medio de la necesidad. Yo puse en el inciso A del punto 2, hermanos, ellos hicieron suya la necesidad. Ellos, dice el texto, habiéndolos oído, alzaron unánime la voz a Dios. Y una de las características de la iglesia apostólica era que perseveraban precisamente en la oración. Y eso tenía que ver con la intercesión. No se aleje, hermano, ore a Dios en medio de la crisis. Está pasando por un problema, pues vamos a orar a Dios. Pero dejamos de orar en medio de la crisis, pues nos va peor.
Dejamos de hablar con Dios en medio de una crisis. Y a veces hablamos más con la gente que con Dios. No está mal que hablemos con las personas, no está mal que hablemos con la iglesia, no está mal que la iglesia conozca nuestra situación. Pero hermano, qué mejor que hablar con Dios, orar al Padre, presentar nuestra necesidad, doblar nuestras rodillas delante de su presencia y expresar nuestra condición y hacerles ver cuál es mi situación de vida, en qué condición me encuentro yo. Eso es importante, pero la gente en medio de una crisis se aleja de Dios. La gente en medio de una crisis busca otras alternativas, pero muchas veces no buscan a Dios. La gente en medio de una crisis, hermanos, busca quien le eche las cartas. La gente en medio de una crisis busca quien le dé una solución inmediata, hermano. Pero en medio de la crisis, en medio del proceso que le tocó vivir a Pedro y a Juan, ellos buscaron primero el calor de la iglesia. Segundo, elevaron su voz a aquel que todo lo puede. Y si usted no me cree, observe la oración cómo se expresa. Y empieza la oración exaltando a Dios, diciendo: creador de los cielos y de la tierra. Comienza a mostrar esa oración el señorío de Dios en medio de todas las cosas. ¿Sí está conmigo? ¿A quién le platicó ya la crisis que usted está viviendo? Primero platíquesela a Dios. Primero ábrale el corazón a Dios. Primero exprésese que Dios lo escucha a usted primero. La primera audiencia en medio de una crisis, que sea Dios. Ábrale su corazón al Señor. No se aleje de la casa del Señor. No se aleje de la vida espiritual. No se aleje de la comunión con el Señor. Busque a Dios en oración. ¿Sí está conmigo? La oración es importante. Orar por las necesidades de nuestros amigos es importante. Fue la iglesia, hermanos, quien presentó en oración a Dios, a Pedro y a Juan, ante la crisis que les había tocado a ellos vivir. Ellos sintieron la carga de Pedro y de Juan y tenían que estar al pendiente del proceso que ellos estaban viviendo, pero alguien tenía que orar. Mire, vaya al texto conmigo. Dice el versículo 23: y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Versículo 24, los que están en el texto, dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron ¿qué? Unánime la voz a Dios y dijeron, ¿qué dijeron? Soberano Dios. Ese soberano es importante. Tú eres el Dios que hiciste ¿qué? Eres el creador de todo, cielo, tierra y mar, y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Y empieza la oración a hablar del señorío, el poder y la autoridad que Dios tiene. Fíjese bien la oración que están haciendo. Y están orando a favor de ellos mismos. ¿Están orando a favor de quién? De Pedro y de Juan. ¿Quién ha ido con usted para presentar una necesidad? ¿Quién? Ahí a su alrededor hay alguien. ¿A quién ha presentado usted delante de Dios en oración? Hay muchas peticiones que fluyen en el grupo de la oración. Hay muchas peticiones que se escriben en el grupo de la iglesia. Pero ¿qué tan fuerte es su clamor? ¿Qué tan fuerte es su plegaria, su oración, cuando alguien expresa una necesidad? Porque hay dos acciones. Una es tomar la petición y clamar. Y dos, hermano, es simplemente evadir mi responsabilidad de intercesión y dejar pasar esa necesidad. Pero ¿qué es lo que hace la iglesia? La iglesia no deja pasar la necesidad, porque sabe una cosa, hermano, a nadie de nosotros nos gusta pasar una crisis solo. A nadie de nosotros nos gusta pasar un proceso difícil solo. Es preferible pasar el proceso acompañado de alguien, saber que alguien ora por nosotros, saber que alguien intercede por nosotros, saber que alguien está con nosotros en medio de la crisis. Eso es algo extraordinario.
Para Pedro y Juan, después de haber llegado al ambiente de la iglesia, fue algo extraordinario. Primero, que alguien les prestó el oído para escucharlo, y segundo, que alguien tuvo la disposición de presentarlos delante de Dios en medio de ese proceso que a ellos les había tocado vivir. Nosotros hacemos una oración de intercesión los domingos en el altar, y yo les digo: venga y presente a su familia. Pero a veces no nos interesa presentar a la familia, porque todo marcha bien, porque todo va viento en popa, porque los hijos están bien, porque el matrimonio está bien. Pero es bien fácil darnos cuenta cuando alguien pasa en crisis. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera se necesita motivarlos a pasar al altar. La gente pasa al altar porque tiene una necesidad. Hermano, la iglesia, el creyente debería de buscar a Dios siempre y presentar al creyente o a su amigo, a su familia, a sus hijos, siempre en oración. Yo les digo a ustedes el domingo: dígale el nombre. Señor, aquí está este hombre, aquí están mis hijos, fulano de tal, menciónelo. Tal vez están, tal vez no están, pero yo necesito interceder por ellos, porque tal vez no conozco la crisis que viven, o tal vez sí conozco la situación que están viviendo, pero alguien tiene que hacer suya la necesidad para presentarlos delante del Señor. ¿Algún día se ha asustado usted? Cuando yo le hablé al hermano Samuel Juárez y le dije que fuera por una persona ahí al Chedraui de la Sexta, y cuando me habló y me dijo: pastor, ya salí, pero nos vienen siguiendo, ya no me marque. Hombre, la oficina me quedaba corta, y oraba a Dios, y yo le decía: Señor, que no los detengan, que no los atrapen, que no los atrapen, cúbrelos, Señor. Y oraba y caminaba para allá, caminaba para acá, y oraba, Dios, estresado porque me decía que no la marcara. Pero yo tenía que interceder por él y por la persona que le había ido a recoger. Cuando yo vi que se estacionó su camioneta fuera de la oficina donde yo estaba, descansé, hermano. Pero nunca en mi vida había clamado tan fuerte como ese día, ¿verdad? O sea, ese día yo dije: Señor, no puede ser que los perdamos a ellos. A veces tenemos que hacer nuestra esa necesidad. A veces decimos amén a una petición y ni oramos por ella. A veces ponemos las manitas ahí de emoji y viva México, ¿verdad? Y sabrá Dios qué pasó, si vivió o no vivió, si qué pasó. Pero esas manitas no significan que oró. Quiere decir que tiene la intención de orar, pero ya de ahí a orar es otra historia. Bueno, imagínense que Pedro y Juan les hubieran contado la historia a la iglesia, y la iglesia: ting, ting, Santiago, ting, ¿verdad? Todos los que estaban ahí, ting, ting. Ay, Padre, todos están orando por mí, y nadie, hermano. Unos pescando, otros cocinando, cada quien en su mundo. Pero esas manitas: mira, Juan, están orando por nosotros, alabados sea el Señor, tenemos una iglesia intercesora. Los emojis no oran, la iglesia ora, la iglesia intercede. Que claro, está bien, otros tantito peor, ni emoji mandan, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Pero por lo menos alguien genera vida ahí, por lo menos con esa cosa, ¿verdad? Con el monito. Pero otros, sabrá Dios, por lo menos hay que haya vida, hermano, ¿verdad? Pero necesitamos interceder por quien está pasando por crisis. Lo primero es que volvieron a lo suyo. Lo segundo es que pongo los lentes. Lo segundo es que se reunieron, ¿para qué? Para orar. ¿Sí está conmigo? Oraron por la necesidad de sus amigos, de sus compañeros. Si hay una referencia de la oración intercesora, la podemos encontrar en Hechos capítulo 12, versículo 15, cuando Pedro estaba encarcelado. Dice el texto: pero la iglesia hacía oración sin cesar. O sea, qué padre que cuando estás en el proceso alguien está orando por ti. Que cuando estás pasando por una tribulación, alguien está intercediendo por ti. La iglesia, en medio de la crisis, hermano, presente su petición. Y la iglesia va a orar. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia va a interceder.
La iglesia va a clamar, pero no se aleje en la crisis. Acérquese a la iglesia para que la iglesia ore por esa necesidad, para que Dios obre por fortaleza en su vida física, en su vida emocional, para que Dios obre sanidad en su cuerpo. Dios puede hacer la obra en la vida de usted, pero no se aleje. ¿Quién está pasando por una crisis? No levante la mano, Dios lo sabe. La pregunta es, ¿qué está haciendo usted en medio de la crisis? Ayer estaba bien eufórico, emocionado en el altar, derramando lágrimas, creyendo con convicción la palabra que se predicó. Pero hoy miércoles, del domingo a hoy, tal vez nos tocó enfrentar un proceso complejo. Y más de uno quiso abandonar las cosas, porque tal vez la situación, yo quisiera que saliendo de aquí, Coppel dijera, ¡ting! Felicidades, tienes tu suelda, tu deuda pagada. Coppel, mejora tu vida. Y no, hermano, sales de aquí, ¡ting! Te recordamos que tienes un saldo vencido. Dices tú, pero no oré ya. Sí, pero ahora va y paga. Qué padre sería así, ¿verdad, hermano? Que usted orara y ¡ting! Y que todo estuviera resuelto. No, es un asunto de fe y de aprender a caminar con la seguridad de que Dios está con nosotros. Pero algo más observo yo en este proceso. Ellos oraron. Ante la crisis ellos se reunieron para orar por el respaldo divino. No para que ya se detuviera la persecución. Oraron para que Dios les diera, dice el texto, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Yo dije, bueno, a ver, no es decirle, Señor, oramos por todos los sacerdotes y escribas y aquellos que vinieron en contra de ellos, Señor, extermínalos. No, oraron por Pedro y Juan, le dijeron, Señor, que no se achicopalen, que se alivianen, que hablen con denuedo. Y la palabra denuedo es con sabiduría, que tú les des la palabra correcta para que ellos sigan hablando. Imagínense que usted fuera Pedro y Juan orando a ellos por usted así. Y que usted dice, sí, oren por nosotros porque son bien tremendos, nos encarcelaron, nos amenazaron, nos amedrentaron, nos dijeron que nos iban a volver a golpear si volvíamos a hablar en Cristo, oren por nosotros. Y que dijera, Señor, bendecimos a Pedro y a Juan, dales valor para que se enfrenten otra vez y que sigan hablando. Más de uno levantará la cabeza, espérate, esa no es la oración que quiero, ora diferente. No, Señor, dales denuedo, dales sabiduría, dales valor para que continúen en la fe, hablando del evangelio tuyo. Esa era la oración de ellos. La iglesia tiene que perseverar y sobreponerse a los tiempos de crisis. Qué bonito es ver la gloria de Dios en nuestra vida. Y cuando vengan las crisis, no es achicopalarnos y decir, ya no quiero ver más la gloria de Dios en mi vida. No, es decirle al Señor, dame la sabiduría, la templanza, el entendimiento para sobreponerme. ¿Sí está conmigo? No se achicopale por la crisis. A ver, levante la mano, ¿quién ha pasado por una crisis? Mire qué interesante, hay quienes no. Muy bien, gracias, la mayoría sí. ¿Hemos pasado por crisis? A veces hemos pasado por situaciones complejas en el matrimonio. A veces hemos pasado por situaciones difíciles con los muchachos. Económicamente a veces nos ha ido mal. A veces la misma gente de la iglesia nos ha desanimado. Dices, yo ya así no. Pero primero, número uno, después en la crisis, no se aleje. No vaya, no anda allá deambulando solo. Ven, ¿qué anda haciendo allá sin hacer nada? ¿Qué anda haciendo un miércoles sin hacer nada cuando debe estar en la iglesia? El diablo es diablo, hermano. Y cuando usted se aleja y anda haciendo nada, el diablo se le va a presentar. Y no feo. Se le va a presentar oportunidades. Se le van a presentar momentos que lo van a alejar de su comunión con Dios. ¿Qué anda haciendo? ¿Jugando con una crisis? Yo imagínese como un Rottweiler cuando agarra un perrito y no lo suelta. El diablo es así, hermano. Y no te suelta, y no te suelta, y te zarandea hasta destruirte. No nos alejemos, hermanos. Cuando hay una crisis, no nos alejemos. Hay personas que no hablan porque son muy herméticos,
y viven el proceso solos. Eso, hermano, es un arma de dos filos. Uno tiene que aprender a descansar. Uno tiene que aprender a descansar. Exprésele a Dios su condición. Permita que alguien ore por usted. Permita que alguien interceda por usted. Yo he sido muchas veces, he dicho eso, no necesito saber si le dejó la marca Tefal en la espalda o no. Nada más con saber para qué quiere, y tampoco tenga que andar diciendo, no hombre hermano, si usted supiera, el agua estaba pero hirviendo. No, con que nos diga que hay un problema en el hogar. Y si alguien le dice, a ver hermana, cuénteme, dígale, no, ore por mí nada más, ¿verdad? Porque el asunto es orar, es interceder, pero no se aleje del ambiente, no se aleje de la iglesia. Segundo, busque la intercesión. Por lo menos ahí ponga, por mi vida, ya sabemos que algo pasa. Por mis hijos, ya sabemos que algo hay ahí. Por mi trabajo, ya sabemos que anda en la lista. ¿Por qué más? Pues no sé, pero hay muchas cosas que podemos estar viviendo. Y entonces la iglesia va a comenzar a orar, a pedir sabiduría, a pedir el respaldo divino para que Dios nos ayude, no para dejar de, sino para que Dios nos dé fortaleza y seguir hablando de Jesucristo, sino para que Dios nos dé fortaleza y seguir sirviéndole a Dios en su obra. Yo he dicho más de una ocasión, hermanos, arrastras pero tomados de la mano de Dios. No importa que usted vaya a tomar la mano de Dios y arrastrando, arrastrado. Así va, pero no se suelte. ¿Se ha visto alguna película o un video así de un caballo que va corriendo y el otro, el jinete, lo lleva todo arrastrado? Porque van agarrados del pie, ¿verdad? Pues así, hermano, no se suelte. Chance y de repente patalea con el otro pie y vuelve a caer de pie y sigue corriendo y se sube. Pero si se suelta, chao. Si se aleja, chao. Si se aleja de la iglesia, pierde. Si solo vive y nadie ora por usted, necesitamos, ¿qué va a hacer en medio de la crisis? Pedro y Juan, ¿qué hicieron? Número 1, volvieron a los suyos. Número 2, oraron, se oró. Volvieron a la oración, clamaron a Dios, se refugiaron en el Todopoderoso. Y número 3, pidieron sabiduría y el respaldo divino. Porque la oración así dice, respáldalos con señales. Valga, me está viendo que nos están golpeando por eso. Pues dale más señales, Señor. Casi nos quiere que nos sigan golpeando, ¿qué? No, pero son instrumentos en las manos de Dios. Entonces, no deje de hablar. Termino esto. Quiero orar por usted. Hay gente que yo he escuchado que da este consejo: no te metas mucho con Dios. ¿Ha escuchado a alguien ese consejo? No le hagan caso. Es gente mediocre. Es gente que no tiene convicciones. Es gente que no tiene convicciones. No te metas con Dios, porque si te metes con Dios van a venir problemas. Ay, hermanos, si los problemas los tenemos. Meterse con Dios es lo mejor. Meterse con Dios es deleitarnos y conocerlo en plenitud. El pueblo de Israel cuando entró al desierto, ya me salí de la nota, el pueblo de Israel cuando entró al desierto, hermano, contempló todo a Dios. Ahí contempló a su Dios proveedor. Ahí contempló al sustentador. Ahí contempló a quien iba delante de ellos. No hubieran entrado al desierto, no hubieran experimentado la gloria. Pero meterse al desierto implicaba descansar en las promesas. Y comenzaron a ver al Todopoderoso completamente su esplendor en el proceso del desierto. No le crea a la gente que le dice: no te metas mucho con Dios, del lejecito. Así está su vida en todo, de lejecitos. Hombre, métase en plenitud, dele derecho. Si se va a meter, métase. Dijo el otro: si nos vamos a meter, metámonos, ¿verdad? Vamos a buscar del Señor. Dios está con nosotros, hermanos. ¿Cómo andaba el domingo? ¿Y cómo anda ahorita? Cascabeleando. Tal vez, hombre, la verdad, yo ya estuvo. Tenía planes de entrar al instituto, pero de mejor ya no, pastor. Voy a estudiar otra carrera.
Si no es de Dios que estudie el instituto, no se meta. Pero si Dios le está metiendo, digo, si Dios lo está moviendo a buscar más de Él, mejor métase. Pero es un asunto de no alejarse en medio de la crisis. Eso es lo que yo quiero, no, yo estoy terminando. Yo quiero que usted entienda, en el proceso, ¿qué está haciendo? Ya salga del cuarto. Ya, cómprese una Biblia. Ya venga la oración. A ver cuándo. Mira, qué interesante. A ver cuándo. No, ya. ¿Cuándo se va a involucrar? ¿Cuándo se va a meter? Es que estoy pasando por una crisis. Pues precisamente, hermano, en la crisis hay que meternos más con Dios, interceder más, buscar más del Señor. Yo quiero orar por usted esta tarde. Quiero invitarle a estar de pie.